Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y no has visto mi cara antes, soy Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto del estado de Minnesota, cuando una madre de 3 hijos fue hallada brutalmente asesinada en su casa a inicios de 1992. La investigación identificó rápidamente a 2 posibles sospechosos, ya que la policía investigó antiguos intereses amorosos con posible motivo para matarla. Pero a pesar de esto, al final simplemente no tenían pruebas sólidas para poder vincular a alguien con el crimen, lo que resultó en que este caso se enfriara y permaneciera sin resolverse. Pasaron años y años con poco o ningún avance en la investigación, pero casi una década después del crimen, la policía recibió de manera inesperada una pista de un miembro del público que abrió el caso por completo y señaló con el dedo de la sospecha a una persona que nadie hubiera imaginado. Todos en la comunidad local consideraban a esta persona como un ciudadano ejemplar, un hombre de familia amable, amigable y que asistía a la iglesia. Sin embargo, todo esto era solo una fachada, una máscara que usaba para ocultar el hecho de que en realidad era un depredador sexual y un asesino a sangre fría. Acompáñame a profundizar en el trágico caso de Linda Jensen. Antes de entrar en el caso, escucha atentamente lo siguiente. Este video contiene temas fuertes como violación, agresión sexual y abuso y violencia doméstica. Se recomienda discreción al espectador. Para este caso, retrocederemos más de 33 años hasta febrero de 1992 en Big Lake, ciudad del condado de Sherburne, Minnesota, Estados Unidos. Ella es Linda Jensen, una mujer de 39 años que vivía en Big Lake con su familia. Nació como Linda Elizabeth Holverson el 16 de junio de 1952. Linda era originaria de la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Sus padres se llamaban Howard y Nancy Holverson y ella era una de 4 hijos. Creo que tenía una hermana y 2 hermanos. En realidad no pude encontrar los nombres de sus hermanos en línea, pero sé que su hermana se llamaba Sandy. Ella era la hermana mayor de Linda. Y Sandy describía a Linda como una niña siempre tan vibrante y extrovertida mientras crecía. Tuvieron una infancia muy feliz y normal en Minneapolis, y Linda era una niña tan despreocupada. Se decía que estaba llena de vida, muy enérgica, muy deportista. Su hermana Sandy decía que a menudo encontrabas a Linda trepando un árbol. Le encantaba correr, le encantaba nadar. Le encantaba montar a caballo y el patinaje de velocidad. Siempre fue muy activa y en movimiento. Parece que simplemente tenía una energía inagotable. Y esto continuó en su adultez. Siempre mantuvo un estilo de vida muy saludable y en forma. En 1992, cuando Linda tenía 39 años, ya estaba casada. Linda Holverson se casó con Charlie Jensen y pasó a llamarse Linda Jensen. Ellos eran novios desde la infancia. Se conocían desde que eran niños porque la familia Holverson solía ir a esta cabaña cada verano. Ellos rentaban esta cabaña y los papás de Charlie eran los dueños de la cabaña. Y así fue como se conocieron y se hicieron cercanos, y eventualmente se enamoraron locamente el uno del otro. En 1971, cuando Linda tenía 18 o 19 años, ambos se casaron. Se convirtieron en marido y mujer. Y 2 años después de casarse, en 1973, recibieron a su primer hijo en el mundo, un pequeño bebé al que llamaron Andrés. Y Linda parecía muy contenta. Su hermana Sandy dijo que su hermana estaba tan feliz cuando llegó Andrés. Tan feliz de ser mamá y tan feliz de ser la esposa de Carlos. Pero desafortunadamente esta felicidad no duraría, ya que 7 años después del matrimonio de Linda y Carlos se separaron. Linda solicitó el divorcio. Al parecer, la razón principal de su separación fue el consumo de alcohol de Carlos. Verás, él había sido soldado y estuvo destinado en Vietnam por un tiempo. Y las cosas que vio durante su tiempo en las Fuerzas Armadas tuvieron un impacto realmente perjudicial en él y en su salud mental. Seguramente le quedó mucho trastorno de estrés postraumático. Y cuando regresó a casa de Vietnam, la manera en que él lidiaba con esto era bebiendo alcohol. Él bebía en exceso para intentar olvidar las cosas horribles que había presenciado, hasta el punto de volverse alcohólico. Y esto eventualmente afectó su matrimonio con Linda.
Creo que Linda simplemente llegó a un punto en el que ya no podía lidiar con el alcoholismo de Charlie. Sí, todavía lo amaba profundamente, pero tenía que pensar en su hijo Andrew y simplemente ya no podía estar con Charlie por su abuso de alcohol. Y sí, se divorciaron en 1978, cada quien siguió su camino. Linda empezó a tener nuevas relaciones. Supongo que Charlie también inició nuevas relaciones. Un par de años después de su divorcio, Linda empezó a salir con un hombre llamado Roberto Beard y tuvieron un hijo juntos. Linda tuvo otro hijo al que llamaron Joey. Creo que Joey nació a principios de los años 80. Al final, las cosas terminaron entre Linda y Roberto. Se separaron y Linda eventualmente comenzó una relación con otro hombre llamado John Silliman. En 1986 se casaron, pero el matrimonio duró poco. 2 años después se divorciaron y Linda volvió a Minnesota para estar cerca de su familia, ya que vivía con John en California. Y fue después de su separación de John cuando, en 1990, Linda volvió a acercarse a su primer esposo, su amor de la infancia y el padre de su primer hijo, Charlie Jensen. Al regresar a Minnesota, Linda y Charlie retomaron el contacto. Siempre se mantuvieron en contacto porque tenían un hijo, Andrew, así que debían comunicarse regularmente por él. Pero si para 1990 Linda y Charlie de alguna manera habían vuelto a encontrarse románticamente. Para este momento, Charlie Jensen ya no estaba bebiendo alcohol. Él había trabajado muy duro en su sobriedad y estaba tratando de tener un nuevo comienzo. Y creo que Linda y Charlie simplemente se dieron cuenta de que ese amor profundo que sentían el uno por el otro nunca realmente desapareció. Era como si ese hilo invisible los uniera aún tras años separados. Y así, cuando encontraron el camino de regreso el uno al otro, de hecho, decidieron volver a casarse. Charlie y Linda se volvieron a casar en abril de 1991. Específicamente, se casaron el 4 de abril porque ese habría sido su 20º aniversario de bodas. Y para cuando se volvieron a casar, Linda ya estaba embarazada de su tercer hijo, así que era su segundo hijo con Charlie. Tuvo una hija llamada Lisa 2 meses después de casarse, en junio de 1991. Linda y Charlie ahora eran una familia de 5. Tenían a su hijo mayor, Andrés, luego a Joey y después a la pequeña Lisa, y la familia vivía en una hermosa casa en Big Lake. Linda estaba tan feliz, tan contenta una vez más. Ella adoraba a esta pequeña familia que había formado. Su vida estaba exactamente donde quería que estuviera. Y a los 39 años, ella miraba hacia el futuro, esperando pasar el resto de su vida con Charlie y ver crecer a sus hijos. Sin embargo, resultó que Linda nunca llegaría a ver el futuro, apenas alcanzaría a ver crecer a sus hijos, ya que en febrero de 1992 la vida de la familia Jensen se volcó por completo cuando ocurrió una tragedia y se realizó una llamada al 911. La fecha era el 24 de febrero de 1992, un día que al principio parecía ser como cualquier otro para la familia Jensen. Era lunes y Charlie Jensen tenía que estar en el trabajo esa mañana. Se levantó, se preparó, se despidió de su esposa Linda y salió al trabajo a las 6:45 a.m., dejando a Linda con su bebé Lisa de 9 meses y su hijo Joey de 9 años en casa. Su hijo mayor, Andrés, ya se había mudado para entonces. Para 1992, él tendría unos 19 o 20 años. Sí, creo que ya se había mudado, pero seguía cerca. Cuando su esposo se fue a trabajar, Linda cuidaba a su bebé y a Joey, de 9 años. Estaba preparando a Joey para ir a la escuela, y él salió de la casa aproximadamente 1 hora después, a las 7:45 de la mañana. Supongo que él tomaba el autobús escolar o algo así, lo que significa que solo Linda y la pequeña Lisa estaban en la casa todo el día. Fue un día como cualquier otro, de verdad. Mientras Charlie trabajaba entre semana, Linda cuidaba a Lisa en casa. Charlie llamó a su esposa unas horas después de salir, cerca de las 9:45 a.m. No obtuvo respuesta. Linda no contestó el teléfono. Intentó un par de veces más durante las siguientes horas, pero de nuevo no recibió respuesta. No creo que en ese momento le diera mucha importancia. Quiero decir, creo que al principio estaba un poco molesto, creyendo que Linda estaba ignorando sus llamadas por alguna razón. Probablemente solo estaba ocupada con el bebé, así que Charlie continuó su día de trabajo. Charlie llegó a casa del trabajo poco después de las 4 de la tarde ese lunes.
Sin embargo, curiosamente, cuando entró a la casa, encontró a los dos niños, Joey de 9 años y la pequeña Lisa, simplemente sin supervisión. Joey acababa de llegar a casa de la escuela y estaba sentado en la mesa del comedor haciendo tarea, y Lisa, de 9 meses, estaba sentada en su corralito llorando. Y lo que era realmente extraño era que Charlie notó que Lisa todavía llevaba puesta la misma ropa que tenía esa mañana cuando él se fue al trabajo, lo cual era muy raro. Sabes, normalmente a los bebés hay que cambiarles la ropa varias veces al día porque tienen accidentes y pueden ensuciar su ropa. Así que algo simplemente no parecía estar bien aquí, algo no estaba bien. ¿Por qué los niños estaban solos en la casa? ¿Por qué Linda no estaba con ellos? Charlie, confundida, buscó a Linda por la casa, entrando a cada cuarto y llamándola. Y finalmente, cuando llegó a su dormitorio, hizo el descubrimiento más aterrador. Charlie entró en su habitación y, tirada en el suelo junto a la cama, descubrió el cuerpo desnudo de su esposa, Linda Jensen, de 39 años, y ella estaba muerta. Ella estaba muerta y cubierta de sangre. Era evidente que algo realmente brutal le había sucedido a Linda. Fue brutalmente atacada en su casa. En estado de incredulidad y pánico, Charlie Jensen tomó el teléfono y llamó al 911 informando a la operadora que su esposa estaba muerta. Estaba fría. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato. Charlie y los niños fueron retirados por la policía mientras acordonaban la casa. Los oficiales observaron el cuerpo sin vida de Linda en el piso de la recámara y era evidente, solo con verla, lo que había sucedido ahí. Claramente había sido víctima de un brutal ataque con cuchillo. Ella estaba acostada de espaldas y tenía numerosas heridas de arma blanca en el cuerpo, principalmente en el área del pecho, y el arma homicida fue encontrada en la escena. De hecho, el arma homicida seguía dentro del cuerpo de Linda. El asesino en realidad cubrió el cuerpo de Linda con un edredón, un cobertor, y había clavado el cuchillo a través del edredón en el pecho de Linda. Que el edredón estaba pegado a su cuerpo, el cuchillo sujetaba el edredón a ella, así que sí, la policía creía que esa era la causa de su muerte, esas heridas de puñalada en el pecho. Sin embargo, su autopsia más tarde revelaría una historia diferente. Verás, el forense en realidad determinó que Linda había sido estrangulada, la habían agarrado del cuello y asfixiado, y esa fue en realidad la causa de su muerte, no las heridas de puñalada. Había sido estrangulada hasta la muerte. De hecho, se creía que lo más probable era que la apuñalaron después de muerta, cuando ya estaba muerta. Quizá el atacante le infligió las heridas de puñalada porque quería asegurarse de que Linda realmente estuviera muerta, o quizá porque estaba enojado con Linda. Sentía tanta rabia hacia ella por cualquier razón y estaba desquitando esa rabia en su cadáver con cada puñalada del cuchillo. Hablando del cuchillo, por cierto, en realidad le pertenecía a Linda. El asesino no lo llevó con él a la escena. Salió de un bloque de cuchillos en la cocina de la casa, así que sí, él no llegó armado a la escena. Por supuesto, dado el hecho de que Linda fue encontrada desnuda en el suelo, la policía creía firmemente que este crimen probablemente tenía una motivación sexual. Y esto también se confirmó durante su autopsia. Linda fue violada por su atacante y pudieron detectar rastros de semen del asesino en su cuerpo. El cuerpo de Linda estaba frío cuando Charlie la halló poco después de las 4 p.m., lo que indica que llevaba muerta varias horas. Y de nuevo, esto se confirmó durante la autopsia. La forense estimó que la hora de la muerte de Linda fue entre las 8 y las 10 de la mañana, ese lunes por la mañana, así que no mucho después de que Charlie salió de la casa y se fue a trabajar. Y obviamente por eso Linda no contestó sus llamadas esa mañana porque ya estaba muerta. La habían matado en su habitación con su bebé de 9 meses justo en la otra habitación. O sea, solo ese hecho te muestra lo realmente retorcido, malvado e insensible que era este delincuente. Que él pueda estrangular, violar y apuñalar brutalmente a esta madre de 3 hijos mientras uno de ellos está en casa y luego dejar a la pequeña Lisa con el cadáver de su madre. ¿No te parece increíble? Ahora, en realidad, no sé si el pequeño Joey, de 9 años, vio el cuerpo de su madre porque, como sabemos, él llegó a casa de la escuela poco antes de que Charlie regresara y encontrara a Linda muerta. Nada en línea dice que Joey vio el cuerpo de Linda, así que solo le pido a Dios que no haya sido así, que no haya entrado a esa habitación porque solo puedo imaginar el trauma que le habría dejado si hubiera visto a su madre de esa manera.
Estaba claro que Linda fue atacada y asesinada en su dormitorio, ya que no parecía haber señales de una lucha violenta en ninguna otra parte de la casa. Las otras habitaciones se veían relativamente normales, o sea, se veían un poco desordenadas y sucias en algunas áreas, pero no era porque hubieran sido saqueadas ni nada por el estilo. Simplemente parecía una casa donde vivía una familia ocupada con 2 hijos. No parecía que se hubiera robado nada, aparte de que aparentemente faltaban las sábanas de la cama de Linda y Charlie, pero no se llevaron nada de valor, así que no parecía que esto fuera un robo que salió mal, ni nada por el estilo. Tampoco había señales de entrada forzada, lo que sugiere que tal vez el asesino era conocido por Linda. Como no eran desconocidos para ella, los dejó entrar. Así que se inició oficialmente una investigación por asesinato y la policía comenzó sus indagaciones para tratar de identificar a la persona que cometió este crimen. ¿Quién le había quitado cruelmente la vida a esta madre de 3 hijos? Una de las primeras personas investigadas fue el esposo de Linda, Charlie Jensen. Por supuesto, tenían que investigarlo como posible sospechoso porque era su pareja. Habían tenido problemas en el pasado relacionados con la adicción al alcohol de Charlie. Sí, eso fue hace años, pero ya sabes, su relación estaba en crisis otra vez para 1992, lo que resultó en que Charlie asesinara a su esposa. La policía llevó a Charlie a una entrevista. Le solicitaron relatar lo ocurrido el día de la muerte de su esposa, tema que ya discutimos. Salió a trabajar a las 6:45 am y volvió a las 4 p.m. encontrando a Linda muerta. Ahora, la policía sí empezó a sospechar bastante de Charlie en un momento durante su entrevista porque él realmente dijo que podrían encontrar su ácido desoxirribonucleico, sus huellas dactilares en el cuchillo, el arma homicida, debido a que cuando encontró a su esposa muerta, realmente tocó el cuchillo mientras estaba clavado en su pecho y también admitió haber bajado el edredón. O sea, no, probablemente estaba revisando si ella seguía viva, pero para los detectives ellos pensaban que tal vez él solo estaba diciendo que tocó el arma homicida para que hubiera una explicación de por qué sus huellas podrían estar en el cuchillo, cuando en realidad él fue quien lo usó para apuñalar a Linda. La policía dudaba de Charlie Jensen y su historia, pero al final su coartada fue verdadera. Sabemos que Linda fue asesinada entre las 8 y 10 de la mañana. Los compañeros de Charlie confirmaron que él estuvo en el trabajo durante ese tiempo. Estuvo en el trabajo todo el día y se fue hasta las 4 para ir a casa. Así que él no tuvo la oportunidad de cometer este crimen. Además de su sólida coartada, también pasó el polígrafo, por lo que el esposo de Linda, Charlie Jensen, fue descartado como sospechoso. Mientras tanto, mientras la policía apenas comenzaba con su investigación, como puedes imaginar, la noticia de este asesinato se difundió muy rápido en Big Lake, dejando a todos en la comunidad en estado de shock, ya que se sabía que era una zona relativamente segura, o al menos eso se pensaba. Que esta amable y dulce madre de 3 hijos fuera brutalmente asesinada en su casa causó conmoción en toda la comunidad. Pero gracias a que la noticia de este caso se difundió, la policía recibió algunas pistas y sugerencias del público y hubo una en particular que pensaron que podría ser significativa. Al día siguiente de que hallaron el cuerpo de Linda, una cartera que trabajaba en la zona fue a la policía y contó que la mañana del 24 de febrero de 1992, cuando Linda fue asesinada, estaba entregando correo en la casa de los Jensen y vio una camioneta salir de ahí. Esto fue cerca del mediodía, como a las 11:30, y en la camioneta iba un hombre. Ella lo describió como un hombre blanco de entre 30 y 40 años. Tenía, según dijo, una barba descuidada y la camioneta que conducía era de color beige y parecía ser una camioneta bastante vieja. Creyendo que este hombre podía ser el asesino de Linda, la policía hizo un retrato hablado basado en la descripción de la cartera y lo difundió al público. Además de esto, la policía también estaba haciendo investigaciones casa por casa, hablando con las personas que vivían cerca de los Jensen, preguntando si habían visto algo o a alguien sospechoso ese día, preguntando si ellos mismos habían visto a este conductor de la camioneta, pero desafortunadamente no lo habían visto. La policía realmente no recibió ninguna información significativa de los vecinos, así que, para ser honesta, no avanzaron mucho con la pista de la camioneta. Parecía un callejón sin salida. Los investigadores siguieron investigando a otras personas en la vida de Linda, a otros hombres. Ya habían descartado que el esposo de Linda, Charlie, estuviera involucrado en su muerte. ¿Pero qué hay de otros intereses amorosos que había tenido antes? Empezaron a investigar a Roberto Beard.
Si recuerdas, él fue el hombre con el que Linda inició una relación después de su divorcio con Charlie y tuvieron un hijo juntos. Tuvieron a Joey. Sin embargo, la policía descubrió que después de que Linda y Roberto se separaron, tuvieron muchas discusiones sobre la situación de la custodia de Joey. Roberto casi no veía a su hijo después de terminar su relación. La verdad, no se esforzó mucho. Sandy, la hermana de Linda, comentó que él nunca pagó manutención, por lo que Linda tenía la custodia total. De hecho, Roberto renunció a cualquier tipo de custodia de su hijo. No fue un padre para Joey en absoluto. Joey apenas lo conocía. Sin embargo, el esposo de Linda, Charlie, sí informó a los detectives que en los días previos a la muerte de su esposa, Roberto Beard se había puesto en contacto con Linda exigiendo que ahora quería volver a ver a su hijo. Ahora quería derechos de visita y quería la custodia. Y me imagino que a Linda no le agradó nada esto y le dijo que no, porque, de nuevo, Roberto era prácticamente un desconocido para Joey y, aparentemente, Roberto también era alcohólico y consumía drogas, así que probablemente ella sentía que no era una persona segura para que su hijo estuviera cerca de él de todos modos. Así que sí. Habían estado discutiendo por esto y para la policía parecía que Roberto Beard podía tener un motivo. ¿Decidió él matar a su ex y a la madre de su hijo porque ella se negaba a dejarlo ver a su hijo? Así que se le pidió a Roberto Beard que fuera a la estación de policía para ser entrevistado y su comportamiento y sus respuestas a las preguntas durante la entrevista hicieron que la policía se pusiera bastante sospechosa, para ser honesta. Por ejemplo, le preguntaron cuándo fue la última vez que habló con Linda y actuó como si no hubieran tenido contacto en mucho tiempo, como si no hubiera hablado con ella en mucho tiempo, lo cual la policía sabía que era mentira. Sabían que él la había llamado un par de veces en las semanas antes de su muerte para arreglarse para ver a Joey. Entonces, ¿por qué estaba mintiendo? ¿Por qué mentir si no ocultas nada? Tampoco tenía realmente una coartada para la hora del asesinato porque dijo que simplemente había estado en casa solo ese día. Así que, ya sabes, no había nadie que pudiera verificar eso, confirmar sus movimientos, y también eventualmente se volvió bastante poco cooperativo durante su entrevista. Respondió algunas preguntas, pero luego rápidamente consiguió un abogado y se negó a decir algo más, lo que de nuevo aumentó las sospechas de los detectives. Quiero decir, por supuesto, él tenía todo el derecho de conseguir un abogado y decir que no comentaba, pero ¿podría eso indicar que era culpable y no quería decir nada que lo incriminara? Pero al mismo tiempo, a pesar de sus sospechas, la policía no tenía pruebas sólidas para demostrar que él le había hecho esto a Linda, así que no podían hacer nada. No podían arrestarlo, así que Roberto Beard seguía libre mientras continuaba la investigación. El siguiente en la lista de posibles sospechosos era el otro hombre con el que Linda tuvo una relación después de Roberto y antes de que volviera con Charlie Jensen, Juan Silliman, con quien, como sabemos, también se casó. Se casaron en 1986 y duraron 2 años juntos. Y para ser honesta, no tuvieron una relación muy buena en absoluto. Debido a que Juan fue bastante abusivo con Linda durante su matrimonio, solían tener discusiones y peleas frecuentes. Y parece que Juan de alguna manera aisló a Linda de su familia en Minnesota, ya que vivían en California. Así que casi no veía a su familia. Y la hermana de Linda, Sandy, dijo que cuando hablaba con Linda por teléfono no podía evitar notar lo triste que sonaba Linda. Su voz siempre sonaba triste. Era evidente que no era feliz con John y seguramente se sentía sola en California. Pero también surgieron problemas en la relación porque John realmente quería que él y Linda tuvieran un hijo juntos. Sin embargo, Linda no quería eso. No quería otro hijo y lo dejaba muy claro. Pero aún así John la presionaba y la presionaba, así que Linda trató de llegar a un compromiso. Para entonces ya tenía 2 hijos, Andrés con Charlie y Joey con Rob. Roberto, como dijimos, realmente no tenía relación con Joey. Así que Linda básicamente le dijo a Juan, mira, en vez de que tengamos un hijo, ¿por qué no adoptas a Joey? Su padre biológico no está, ¿por qué no eres su papá adoptivo? Linda esperaba que si Juan hacía eso, él dejaría de insistir en que tuviera un tercer hijo cuando ella no quería. Y así lo hizo. Juan sí adoptó a Joey, pero a pesar de esto, la relación entre ella y Juan seguía siendo muy volátil. Y las cosas llegaron a un punto crítico cuando Juan se volvió violento con su esposa, la golpeó. Y Linda simplemente supo cuando eso pasó que ya no podía quedarse con él por más tiempo. Se divorció y volvió a Minnesota con sus 2 hijos.
Y como sabemos, eventualmente volvió con su primer esposo, Charlie, y se volvieron a casar. Y su ex, John Silliman, estaba furioso cuando se enteró de que Linda y Charlie esperaban un bebé, Lisa. Estaba tan enojado porque él le había estado pidiendo que tuvieran un bebé juntos y ella se negó. Probablemente se dio cuenta de que no era que ella no quisiera otro hijo, simplemente no quería tener uno con John. Entonces, de nuevo, eso fue un motivo. Él estaba enojado porque ella había tenido otro hijo con Charlie. Aparentemente, también le molestaba el hecho de que tenía que pagar la manutención del segundo hijo de Linda, Joey, porque lo adoptó. Entonces decidió matar a Linda por venganza, así que John Silliman también fue interrogado por los detectives. Le preguntaron dónde estaba el día que Linda Jensen fue asesinada y él afirmó que estaba en el trabajo. Era maestro en una escuela de California y afirmó haber estado en el trabajo todo el día. Obviamente, California está a horas de Minnesota, donde vivía Linda, así que dijo que no habría tenido la oportunidad de cometer este crimen y efectivamente no la tuvo. Se confirmó que él estuvo en el trabajo ese día, así que no pudo ser el autor. Se consideró si tal vez Juan podría haber contratado a alguien más para cometer este crimen por él, un sicario, pero la policía no encontró absolutamente ninguna evidencia que respaldara esta teoría. Así que Juan Silliman fue más o menos descartado como sospechoso. Como no lograron vincular a nadie al crimen, la policía pidió ayuda al público para obtener información. Recibieron muchos consejos y pistas. Sin embargo, la policía investigó todas las pistas y al final solo encontraron callejones sin salida una y otra vez, lo que tristemente significó que el caso de Linda Jensen empezó a enfriarse y la investigación policial comenzó a disminuir. Pero la familia de Linda nunca se dio por vencida. El caso se enfrió, pero no permitieron que olvidaran el nombre de Linda, sobre todo su hermana Sandy. Con el tiempo, los meses sin respuestas ni arrestos se volvieron años. Pero durante todo ese tiempo, Sandy insistió constantemente a la policía para que siguieran investigando el caso de su hermana. Literalmente llamaba a la oficina del sheriff varias veces a la semana, todas las semanas durante años pidiendo actualizaciones. Ella intentó difundir el asesinato de Linda en los medios. Sandy se negó a dejar que la gente olvidara a su hermana, a dejar que la gente olvidara lo que le pasó, porque dijo que después de la muerte de su hermanita, cuando la vio en su ataúd, le hizo una promesa a Linda de que nunca se rendiría. No descansaría hasta que el hombre que le quitó la vida fuera encontrado y enviado a prisión hasta que tuviera justicia. Afortunadamente, tras 7 años del asesinato de su hermana en 1999, el esfuerzo de Sandy dio frutos cuando un nuevo alguacil de la policía de Big Lake reabrió la investigación del homicidio de Linda Jensen. Lanzaron un nuevo llamado al público junto con una recompensa de $5,000 por información. Y la policía también recurrió al ácido desoxirribonucleico y a la tecnología forense, que había avanzado y progresado mucho en los últimos 7 años. En 1992, este tipo de ciencia todavía era relativamente nueva. Aunque tenían el ácido desoxirribonucleico del asesino, el semen del kit de violación de Linda, en ese momento no podían hacer mucho para buscar una coincidencia. Cuando reabrieron el caso, retiraron las muestras de ácido desoxirribonucleico del perpetrador del almacenamiento, y lo primero que querían hacer los detectives era comparar su ácido desoxirribonucleico con las muestras de ácido desoxirribonucleico que ya habían tomado de cualquier sospechoso anterior o persona de interés en el caso. La policía tenía más de 80 muestras de ácido desoxirribonucleico de distintos hombres para analizar. Y 3 de estas obviamente incluían muestras de Charlie Jensen, Robert Baird y John Silliman. Sin embargo, resultó que ninguno de ellos coincidía. Ninguno de estos 80 hombres coincidía con el ácido desoxirribonucleico del asesino. Charlie, Roberto y Juan estaban seguros de ser inocentes de este crimen. Entonces, como eso no llevó a nada, la policía también tomó el ácido desoxirribonucleico del asesino y lo subió a una base de datos de ácido desoxirribonucleico de delincuentes sexuales conocidos. De nuevo, sorprendentemente, no coincidieron. El ácido desoxirribonucleico del asesino no estaba ahí, lo cual, por supuesto, fue realmente decepcionante. Creo que la policía pensó que el ácido desoxirribonucleico finalmente los acercaría a un gran paso más a identificar al asesino, pero sin una coincidencia seguían sin tener idea de quién cometió este crimen hace tantos años. Y así, tristemente, el caso una vez más llegó a un punto muerto y empezó a enfriarse. Pero afortunadamente no permanecería frío durante otros 7 años.
Justo al año siguiente de que se reabrió en el 2000, hubo un gran avance en la investigación, ya que la policía recibió una pista que resultaría ser un descubrimiento enorme. Fue una pista que fue reportada por una mujer llamada Angela Henan, y ella contactó a la policía y básicamente dijo algo como: miren, creo que tal vez conozco a alguien que deberían investigar como posible sospechoso en el asesinato de Linda Jensen. He tenido esta sospecha durante años de que él pudo haber estado involucrado en lo que le pasó a ella y nunca se lo he dicho a nadie, pero ya no puedo guardármelo para mí. Debo decírselo por si mi sospecha es cierta. Angela les dijo a los detectives que el hombre que sospechaba como posible asesino de Linda se llamaba Kent Richard Jones y que él era un exnovio suyo, un exnovio de Angela. Y resulta que el nombre de Kent Jones en realidad estaba en el expediente del caso de Linda Jensen desde 1992, pero no porque alguna vez lo hubieran considerado sospechoso. En realidad, él era vecino de al lado de la familia Jensen. Ken Jones era conocido como un hombre de familia muy agradable y respetable. A principios de los años 90, él estaba casado. Tenía una esposa llamada Deborah y juntos tenían 4 hijos. La familia solía ir a la iglesia con frecuencia. Eran muy religiosos y Ken Jones también era el líder de los Boy Scouts en Big Lake. Honestamente, desde la perspectiva de alguien externo, de nuevo, él simplemente parecía un hombre de familia amable, amigable y tranquilo, que participaba activamente en la comunidad local. Pero cuando la policía recibió esta pista de Angela y empezaron a investigar más a fondo a Kent Jones, ellos mismos comenzaron a sospechar que ella podría tener razón. Él muy probablemente podría haber sido el autor del crimen. Revisaron si tenía antecedentes penales y si los tenía. Descubrieron que tenía una condena previa por fraude de seguros. Él solía tener una bodega para guardar muchas de sus pertenencias. Y un día se incendió y todo lo que estaba dentro de la bodega se destruyó. Ahora Kent Jones intentó decirle a la compañía de seguros que los artículos dentro de la bodega valían miles y miles y miles de dólares. Cientos de miles, creo. Sin embargo, él mintió. Según un informe, en realidad solo valían en total ni siquiera $1,000. Así que estaba tratando de cometer fraude de seguros para obtener un gran pago, pero lo atraparon por esto y fue arrestado y enviado a prisión por un tiempo. Pero siendo honesta, esa condena no era la mayor preocupación de la policía. Lo que más les preocupaba era que descubrieron que Kent Jones tenía muchas acusaciones de violencia doméstica contra su esposa, Deborah. Los registros indicaron que los servicios de emergencia acudieron varias veces a la casa de Kent por violencia doméstica a lo largo de los años. Fue abusivo físicamente con su esposa varias veces y sería arrestado. Sin embargo, nunca enfrentó tiempo en la cárcel porque cada vez su esposa Deborah retiraba los cargos en su contra. Probablemente por miedo, me imagino. Seguramente tenía demasiado miedo de él como para presentar cargos, así que él siempre se salía con la suya. Sin embargo, un presunto abuso doméstico en su relación atrajo más la atención de la policía. Descubrieron que una vez Deborah tuvo que ser llevada al hospital después de una de estas llamadas por violencia doméstica, debido a que sufrió una herida de arma blanca. Después de ser atendida en el hospital por la lesión, afirmó que fue un accidente. Ella le dijo a la policía que accidentalmente se resbaló y cayó sobre un cuchillo que había sido colocado en el lavavajillas con la hoja hacia arriba. Por supuesto, nadie realmente creyó eso. Se cree que solo estaba mintiendo otra vez para proteger a su esposo y que en realidad él la había apuñalado con un cuchillo. De nuevo, si ese era el caso, ella se negaba a presentar cargos y Kent Jones pudo salirse con la suya. Esto solo demostró a los detectives que la imagen de hombre amable y encantador de Kent Jones era una actuación. En realidad, él podía ser una persona muy violenta y agresiva, podía ser violento con las mujeres. Se cree que atacó a su propia esposa con un cuchillo. Entonces, ¿también atacó a su vecina, Linda Jensen? ¿Fue Ken Jones el hombre que violó, estranguló y apuñaló a Linda Jensen hace todos esos años, en 1992? Como los Jones vivían junto a los Jensen cuando asesinaron a Linda, la policía los entrevistó y tomó su declaración durante la investigación. Por eso Ken Jones aparece en el expediente del caso.
Poco después de que Linda fuera asesinada, los oficiales tocaron la puerta de los Jones y le preguntaron a Ken Jones y a su esposa Deborah si recordaban haber visto algo o a alguien sospechoso el día que Linda Jensen fue asesinada, pero ellos afirmaron que no. Kent les dijo a los oficiales que ni siquiera conocía a su vecina Linda y afirmó que en el momento en que ella fue asesinada él estaba en casa, y su esposa Deborah respaldó esto. Ella confirmó su historia, pero quiero decir, ahora esta coartada supongo que realmente no tenía mucho peso. Sabemos que su esposa mentía por él, quizá por miedo, pero como dije antes, él nunca fue sospechoso ni persona de interés en 1992. La policía no tenía ninguna razón para sospechar que él pudiera haber sido el asesino, pero ahora, 8 años después, en el 2000 recibieron esa pista de Angela Hennan de que ella tenía la sospecha de que Kent Jones podría haber sido el responsable del crimen. Como mencioné, Angela era ex de Kent Jones. Verás, además de ser físicamente abusivo con su esposa, también le fue infiel. Él inició una relación con Angela en 1992, poco después del asesinato de Linda. Angela dijo a la policía que un día, cuando estaba con Kent, él mencionó el asesinato de Linda Jensen, ya que todos en Big Lake hablaban de ello. Era una gran noticia y, sabiendo que Kent era vecino de ella, Angela le preguntó si conocía a Linda, lo cual él negó. Dijo que no la conocía, pero Angela notó como toda la actitud de Kent cambió por completo cuando ella mencionó el homicidio de Linda. Ella dijo que Kent en realidad se enojó muchísimo con ella por mencionarlo. Él empezó a gritarle y sí, simplemente perdió el control, lo cual por supuesto Angela pensó que era muy extraño, una reacción realmente extraña de tener. Pero lo que fue aún más extraño fue que un par de meses después, el tema del asesinato de Linda Jensen volvió a surgir en una conversación y esta vez Kent Jones dijo que en realidad sí conocía a Linda. Ahora le dijo a Angela que la había visto correr frente a su casa algunas veces y que había hablado con ella antes de su asesinato. Así que, debido a este cambio en su historia, primero negando conocer a Linda y luego afirmando que sí la conocía, Angela siempre tuvo un mal presentimiento en el fondo de su estómago de que tal vez Kent estaba involucrado en el asesinato de Linda. De nuevo, ella guardó estos pensamientos para sí misma durante mucho tiempo, pero sí, 8 años después del asesinato de Linda. En el año 2000 decidió finalmente ir a la policía y contarles sobre sus sospechas. Ahora los detectives tenían un nuevo sospechoso, Kent Jones. Después de recibir la pista, los detectives hablaron con Kent Jones en su domicilio. Llamaron a su puerta y se presentaron a él y a su esposa Deborah, quienes aún estaban juntos entonces. Informaron a la pareja que estaban investigando el caso sin resolver de 8 años de Linda Jensen y le preguntaron a Kent Jones si la conocía en 1992 y Kent dijo que no. Repitió lo que dijo a los oficiales en 1992 tras el asesinato de Linda, que no la conocía ni había hablado con ella antes. Sin embargo, su esposa lo descubrió en esto. Cuando Kent Jones dijo que no conocía a Linda, Deborah intervino y básicamente dijo algo como «Oh no, Kent, ¿no te acuerdas? Linda fue a verte un día poco antes de que la mataran porque sabía que eras el líder local de los Boy Scouts y quería que su hijo, Joey, de 9 años, se uniera a los Boy Scouts». Y de nuevo, los detectives pudieron ver claramente un cambio en su actitud después de que su esposa dijo esto. Se podía ver que Kent estaba enojado con Deborah por mencionar eso porque, como dije, lo puso en evidencia. Eso lo obligó a cambiar su historia. Ahora le dijo a la policía que, bueno, sí conocía a Linda. Ya la había visto correr, solía pasar frente a su casa. Y sí, había hablado brevemente con ella sobre que su hijo se uniera a los Boy Scouts, pero eso era todo. Realmente apenas se conocían. Al ser descubierto mintiendo, la policía le preguntó a Ken si había tenido alguna relación sexual con Linda Jensen y él lo negó. Entonces le preguntaron si estaría dispuesto a proporcionar una muestra de ácido desoxirribonucleico de manera voluntaria para poder descartarlo como el asesino de Linda Jensen. Sin embargo, Kent Jones se negó. Dijo que no estaba dispuesto a dar su ácido desoxirribonucleico. Él fue la primera persona en los 8 años de investigación del asesinato de Linda Jensen por parte de la policía que se negaba a proporcionar su muestra de ácido desoxirribonucleico, lo que hizo que la policía estuviera aún más convencida de que finalmente estaban en el camino correcto, aún más convencida de que Kent Jones era el asesino.
Por suerte, los detectives consiguieron una orden judicial para obtener el ácido desoxirribonucleico de Ken Jones. No importaba que él se negara, ahora la ley lo obligaba a dar una muestra. Tras tomar su ácido desoxirribonucleico, lo enviaron de inmediato al laboratorio para compararlo. Y por supuesto, ¿fue una coincidencia? El ácido desoxirribonucleico de Ken Jones coincidía exactamente con el ácido desoxirribonucleico del asesino de Linda. Una coincidencia con el semen recolectado de su cuerpo durante el kit de violación. Después de 8 años, la policía finalmente había identificado positivamente a su asesino y Ken Jones fue arrestado. El 25 de julio del 2000 fue arrestado por asesinato en primer grado y después acusado de asesinato intencional en segundo grado y conducta sexual criminal en primer grado. Pero él continuó negándolo. Siguió protestando su inocencia y dijo que no tenía nada que ver con el asesinato de Linda Jensen. Así que cuando llegó el momento de su proceso judicial, se declaró no culpable y fue a juicio el año siguiente, en mayo de 2001. Pero a pesar de declararse no culpable para cuando llegó su juicio, él ya había cambiado su historia por completo una vez más. La cambió por tercera vez, así que, para recapitular, inicialmente su versión era que nunca conoció a Linda Jensen. Nunca siquiera tuvo una conversación con ella. Luego la cambió a, está bien, sí la conocí. La vi corriendo un par de veces y ya habíamos hablado antes. Y ahora, durante su juicio, su nueva versión era que en realidad él y Linda habían tenido un romance secreto antes de su asesinato. Y él afirmó que justo el día antes de que la mataran habían tenido relaciones sexuales, sexo consensuado, y que por eso habrían encontrado su semen en su cuerpo. Aún así, él afirmó no tener relación con el asesinato, lo que enfureció a la familia de Linda. Por supuesto, ellos no creyeron esta historia ni por un minuto y estaban tan molestos y enojados porque Jones básicamente estaba tratando de manchar la reputación de Linda, de ponerla en una mala posición al afirmar que ella era una infiel. Ella engañaba a su esposo Charlie. Sabían que Linda nunca lo haría. Esto solo era el intento desesperado de Ken Jones de tratar de justificar la evidencia que lo vinculaba al crimen. Pero no funcionó. Verás, la fiscalía tenía a una médica forense, de hecho, una de las mejores médicas forenses del estado, que testificó durante el juicio. Su nombre era Dr. Miguel McGee, y él presentó pruebas de que el estado del semen recuperado del cuerpo de Linda durante su autopsia hacía muy poco probable que hubiera sido depositado el día antes de que la mataran y que era mucho más probable que hubiera sido depositado durante el tiempo en que fue asesinada entre las 8 y las 10 de la mañana, el 24 de febrero de 1992. La condición del semen no indicaba que tuviera más de 24 horas de antigüedad, así que al final de su juicio, Ken Jones fue declarado culpable. El jurado no creyó su historia sobre el supuesto romance que tenía con Linda y lo declararon culpable de todos los cargos, sentenciándolo a cadena perpetua. Sin embargo, ahí no termina este caso, porque después de su condena, Ken Jones presentó una apelación ante la Corte Suprema de Minnesota, alegando básicamente que su juicio no fue justo. Durante el juicio, su defensa argumentaría que había otros 2 hombres en la vida de Linda que pudieron ser el asesino. El primero fue Robert Beard, padre de su segundo hijo Joey, o tal vez fue Richard Christie, quien también iba al club de salud de Linda y mostraba interés en ella. Ahora, durante su primer juicio, el juez dictaminó que el equipo de defensa de Jones no podía acusar a estos otros hombres en la vida de Linda como posibles autores porque ya habían sido eliminados como sospechosos mediante pruebas de ácido desoxirribonucleico. Así que después de su condena, el equipo legal de Jones presentó una apelación argumentando que sí, su juicio fue injusto y que debería haber un segundo juicio donde la defensa pudiera presentar sospechosos alternativos al jurado como parte de su caso. Y puedes creerlo, esta apelación en realidad tuvo éxito. Su condena fue revocada y en noviembre de 2006 Ken Jones fue juzgado de nuevo por el asesinato de Linda. Una vez más afirmó que él y Linda habían estado durmiendo juntos, teniendo una aventura antes de su muerte. De hecho, durante el segundo juicio afirmó que era, cito, un amante hábil. Y esa es una cita directa de él. Era un amante hábil. Era tan hábil en la cama que era irresistible para las mujeres, irresistible para Linda. Y de hecho hizo que su esposa, Deborah, se presentara como testigo durante el juicio para corroborar esto y confirmó que era un amante hábil.
Aunque esto le salió completamente mal porque en lugar de estar de acuerdo con él, Deborah en realidad testificó que él no era nada hábil en la cama, lo cual es muy gracioso, no voy a mentir. Sí, afirmó de nuevo que él y Linda tenían una aventura. Cambió su versión y en el segundo juicio afirmó que tuvieron relaciones sexuales la mañana del asesinato, no el día anterior, y alegó que el esposo de Linda, Charlie Jensen, podría haber sido el verdadero asesino. Con Charlie Jensen en la sala del tribunal, Ken Jones lo acusó de ser el asesino. Alegó que quizá después de tener relaciones con Linda esa mañana y él irse, Charlie Jensen volvió a casa, descubrió la infidelidad de su esposa, se enfureció y la apuñaló y estranguló hasta matarla. Sin embargo, como sabemos, Charlie tenía una coartada irrefutable para el momento del asesinato. Él estaba en el trabajo, así que no pudo haber sido responsable. Ken sugirió que el hombre no identificado visto saliendo de la entrada de los Jensen la mañana del asesinato podría ser el asesino. El jurado no le creyó. No creo que hayan identificado al hombre de la camioneta. Quizá él mismo era repartidor o algo así. ¿Quién sabe? Como mencioné, esa pista no llevaba a nada. Y una vez más, este segundo jurado pudo ver a través de las mentiras y también declararon a Ken Jones culpable de todos los cargos, incluido el cargo de asesinato en primer grado, y fue sentenciado a cadena perpetua. La policía y la fiscalía creían que Ken Jones fue a la casa de Linda esa mañana con la única intención de agredirla sexualmente. Ellos creen que probablemente se había obsesionado con su vecina de al lado, que la había estado observando mientras ella salía a correr. Él se sentía atraído por ella y quería acostarse con ella. El 24 de febrero de 1992 esperó a que su esposo Charlie saliera de la casa esa mañana, tocó a su puerta e intentó iniciar relaciones sexuales. Y cuando Linda dijo que no, se negó, él se enojó y decidió simplemente forzarla, decidió violarla. Y durante la violación la estranguló hasta matarla y luego tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a apuñalarla después de muerta. Todo esto mientras su pequeña hija Lisa estaba a solo metros de distancia en la misma casa. Y luego se fue, huyó de la escena y actuó tan normal como pudo y siguió con su vida como si nada durante los siguientes 8 años. Después de su segunda condena, Ken Jones intentó apelar de nuevo, pero esta apelación fue rechazada. Hasta hoy, él sigue encarcelado en la instalación correccional de Minnesota, en Bayport, y podría ser elegible para libertad condicional en 2030. Sin embargo, una vez más, ese no es el final de este caso. Mientras Ken Jones sigue en prisión hasta el día de hoy, en 2023, es decir, hace apenas 2 años, se pensó que en realidad podría haber logrado que su condena fuera revocada por segunda vez debido a algunas revelaciones impactantes que salieron a la luz sobre el Dr. Michael McGee, quien, si recuerdas, fue el médico forense que dio testimonio sobre la condición del semen de Ken Jones en el cuerpo de Linda durante el juicio, en ambos juicios, de hecho. Testificó en los 2 juicios de Ken Jones. El Dr. Michael McGee había trabajado como médico forense en Minnesota durante casi 3 décadas y media, entre 1985 y 2019, durante las cuales en realidad participó en 216 juicios. Testificó en 216 juicios, muchos con acusados ante la pena de muerte. ¿Alguna vez se pensó que el Dr. Michael McGee era básicamente uno de los mejores médicos forenses del estado? El experto de referencia en ciencia forense. Eso fue hasta 2022, cuando una auditoría independiente reveló que durante su carrera de 35 años, la oficina del Dr. McGee no había sido supervisada debido a que él era un contratista independiente y no un empleado del servicio público. Así que, esencialmente, él era su propio jefe y esto significaba que legalmente no estaba obligado a presentar sus registros, por lo que nadie podía auditar su trabajo. Pero en 2022 se descubrió que, como parte de su trabajo como médico forense, el Dr. McGee solía usar pruebas y métodos forenses poco confiables e inexactos, y como era contratado como contratista independiente, se alegó que podía, esencialmente, manipular la evidencia según lo que necesitara la persona que lo contrataba, si eso tiene sentido. Los métodos que usaba eran frecuentemente muy criticados por otros profesionales médicos porque eran tan inexactos y no eran estándar en la industria.
Por ejemplo, aparentemente uno de los métodos que el doctor McGee solía usar en los casos de agresión sexual en los que trabajaba era la prueba de fosfatasa ácida, espero estarlo diciendo bien, que básicamente se usa para detectar la presencia de semen porque reacciona a una enzima presente en el semen. Sin embargo, es una prueba que otros profesionales médicos consideran poco confiable porque solo es un indicador presuntivo, ya que la misma enzima a la que reacciona en el semen también se puede encontrar en secreciones vaginales y puede producirse durante la descomposición del cuerpo. Así que una prueba de fosfatasa ácida también necesitaría ser respaldada por otras pruebas forenses para confirmar la presencia de semen. Perdón, sé que sigo diciendo la palabra semen, pero sí, no se puede confiar en ella como evidencia por sí sola. Pero como el doctor McGee usaba regularmente este método en sus casos y solo este método, creo que eso podría significar que determinó de manera inexacta la naturaleza y el marco temporal de un asesinato si era un caso de homicidio en el que estaba testificando, y por lo tanto su testimonio en los 216 juicios en los que participó puede que no haya sido confiable y quizás no fueron juicios justos después de todo. Ahora ha habido varios juicios en los que participó el doctor McGee, donde las condenas de los acusados han sido revocadas debido a la mala praxis del doctor McGee. Así que sí, en 2023, después de que todo esto saliera a la luz, todas estas revelaciones impactantes, la participación del doctor McGee en este caso, en el caso de Linda Jensen, también fue revisada. Aunque, para ser honesta, realmente no pude encontrar información en línea sobre el resultado de esta revisión. Como dije, Ken Jones sigue en prisión hoy en día, así que solo puedo suponer que se concluyó que no había evidencia de corrupción por parte del doctor McGee en este caso en particular. La condena de Ken Jones sigue en pie y sí, él sigue encarcelado por el asesinato de Linda. Pero, por supuesto, los mantendré informados si surge alguna noticia al respecto. Pero fue un giro realmente impactante. O sea, todavía creo que la persona correcta está tras las rejas por el asesinato de Linda. Creo que la policía tiene al tipo correcto, pero sí, es increíble que el doctor McGee haya podido salirse con la suya usando estos métodos poco confiables durante tanto tiempo. Pero eso concluye este caso. Ese es el caso de Linda Jensen, un caso muy triste. Mi corazón está con la familia de Linda, especialmente con sus 3 hijos. El hecho de que hayan tenido que crecer sin su mamá es simplemente muy triste y muy injusto, y todo por un hombre que no pudo manejar el rechazo, que no pudo aceptar un no por respuesta. Pero sí, eso es todo por este video. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan y platicar con ustedes. Y también siéntanse libres de decirme sobre otros casos que les gustaría que cubriera en este canal. Nuevamente pueden ponerlos en los comentarios aquí abajo. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si no lo han hecho ya. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.